continuando con los comandos, ¿ya? Vamos a ver los permisos, ¿ok? Estoy logueado como root, estoy dentro de la raíz. Si lanzo un ls-l, voy a ver que aparecen varios archivos, ¿ya? Nos vamos a concentrar en solamente el archivo o carpeta que aparece como root, ¿ya? ¿Por qué digo archivo o carpeta? ls root. Vamos a centrarnos solamente en ese archivo o carpeta. ¿Por qué? Porque si no sabemos cómo identificar si es un archivo o una carpeta, ¿ya? No podemos determinarlo por el nombre, ¿ya? Para eso, desde izquierda a derecha, tenemos una cantidad de caracteres que nos permiten determinar si esto es un archivo o una carpeta. Esto es bastante simple, ya que el primer carácter lo determina. En este caso aparece una letra D. Eso significa que es un directorio, ¿ya? Recordemos que en el sistema solo existen directorios y archivos especiales, pero en realidad son solamente dos. Si aparece con una letra D, es un directorio. Si no aparece nada o es algo distinto a una letra D, se refiere a un archivo. Ahora si nos fijamos en otro archivo que aparece, que se llama, lib. Por ejemplo, si vemos lib, este no parte con una D, por ende no es un directorio, pero parte con una L, ¿ya? Independiente de la letra que tenga, si no es una D, es simplemente un archivo. Ahora, esto es un archivo, pero un archivo especial, ¿ok? Esto es un enlace simbólico que tiene este archivo. Si aparece con un guión, es porque es un archivo regular o un archivo ordinario, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a analizar root y vemos que ahora sí puedo decir con certeza que es una carpeta porque parte con la letra D. Después vienen tres grupos de letras, ¿cierto? Son tríos de letras, ¿ya? Y estas letras son RWX, ¿ya? Estas letras significan exactamente lo mismo en cada grupo, solo que afectan conceptos diferentes. Por ejemplo, las tres primeras letras afectan los permisos del propietario. El segundo grupo de letras afecta los permisos del grupo y el último conjunto de letras afecta los permisos del resto de los usuarios del sistema, ¿ya? R significa leer, W significa escritura y X significa ejecución, ¿ok? Por defecto los permisos que se crean para archivos son RWRR y para directorios es RWX, RX, RX. Si se fijan, aparece un número en decimal en archivos que es un 644 y la representación decimal de los permisos que tiene ese archivo. ¿Por qué es un 644? Porque cada letra que aparece en los permisos tiene un valor en decimal. Por ejemplo, R vale 4, W vale 2 y X vale 1. Como solamente está RW activo, se suman esos dos bits y eso nos da un número 6. En el siguiente grupo solamente está activado R, por ende se respeta su valor que es 4 y no se suma con ninguno más. Y lo mismo con el último grupo que sería un R, por eso da 644. En los directorios tenemos RWX, que la suma de esos 3 bits da 7. En los grupos que siguen tenemos RX, que R vale 4 y X vale 1, dándonos un 5, ¿ya? Solamente los bits que están activos son representados por sus letras. Bit que no esté activo será representado por un guión. En la siguiente slide tenemos tres comandos que son chown, chgrp y chmod. El primero cambia el propietario, el segundo cambia el grupo y el tercero cambia los permisos. ¿De qué? De los archivos o carpetas. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ingresar a la carpeta home.
Vamos a listar el contenido y veo que está el usuario 00, el usuario 00A, que estas son sus carpetas. Aparecen quiénes son los dueños de cada carpeta y a qué grupo pertenece. Voy a entrar a user 00 porque en el video anterior habíamos creado una carpeta y que esta le pertenece a user 00. Y esa carpeta pertenece al grupo A. ¿Por qué? Porque user 00 cuando hizo su carpeta, su grupo primario es grupo A. Vamos a revisar si eso es verdad. Con comando groups 00 consulto y efectivamente dice que pertenece al grupo A. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a cambiar dos propiedades que sería el propietario y el grupo de esa carpeta. Con el comando chown le voy a decir que user 00A va a ser el propietario de esta carpeta. Y vamos a cambiar el grupo de esta carpeta. chgrp. Si no me equivoco, creo que aquí es al revés. Se le dice el archivo carpeta y luego el grupo. Ya. No es al revés. Sigue siendo el mismo orden. 00, mi carpeta. Ok. Ahora, si lanzo un ls-l, veo que ha cambiado el propietario y ha cambiado el grupo al cual pertenece. ¿Ok? Para eso sirven esos comandos. chmod lo que puede hacer es cambiar los permisos de esta carpeta. Si vemos, esta carpeta tiene el permiso por defecto, ¿ya? Que es rwx, rx, rx. ¿Ok? Entonces con el comando chmod y a través de número decimal, que es totalmente válido, lo que voy a hacer es activar todos los bits porque le estoy diciendo que sea un 7 y para que me dé un 7 todos los bits deben estar activos. Eso es el RWX, que sería 4 más 2 más 1, sería 7 en los tres grupos. Si le doy un enter y listo el contenido, vamos a ver que la carpeta ha cambiado sus propiedades, sus permisos. ¿Ok? Lo puedo hacer de diferentes maneras, como ahí aparece en el ejemplo. Le puedo decir que chmod, que el usuario, que es el propietario, que tenía rwx, le voy a quitar la opción de wx. ¿A quién? A este archivo, ls-l. Y como ven, lo que acabo de hacer ahí es quitar los permisos. Ahora, si yo quisiera agregar los permisos, simplemente yo le pongo un más y con eso debiesen volver a agregarse los permisos. ¿Ok? Hay distintas formas de jugar con este comando. Por ejemplo, puedo indicar que Hugo, que serían los usuarios y el grupo y los otros, les vamos a quitar la opción de X. ¿A qué? A mi carpeta. ls-l, y lo que hice ahí fue quitarle a cada uno, ¿cierto?, el permiso de X. ¿Ya? chmod Hugo igual a nada el archivo carpeta y ahora todos los permisos han sido suprimidos. ¿Ok? Eso es con respecto a trabajar con archivos y permisos, ¿ya? Grupos y propietarios, ¿ya? En la slide que aparece acá sale definido cómo se trata esto, ¿ya? Si ven en binario, ¿ya? Cada bit está activo y eso significa un número en decimal, ¿ya? Y ahí está su equivalente en permisos aplicados. Si decimos que 1 es porque el primer bit está activo, eso significa que es una X. Por ejemplo, el 7 están todos los bits activos y la suma de sus valores da 7. Enlaces físicos y simbólicos, ¿ya? Esto es un poquito más complejo de entenderlo, ¿ya? Se parece mucho a lo que es una especie de acceso directo en las plataformas Windows, ¿ya? Vamos a realizar algunos enlaces para que vean cómo funciona.
vamos a ir al home de root, vamos a revisar, hay un solo archivo, entonces mejor nos vamos a la raíz, vamos a crear una carpeta, se va a llamar ejemplo, cd ejemplo, y vamos a crear un archivo .txt, ¿okay? ls-l. Ya. Cuando yo listo el contenido, ¿cierto? Me aparecen estas propiedades y ya sabemos determinar que si no parte con una D, eso quiere decir que es un archivo regular, ¿ya? Los permisos por defecto, ¿cierto? De este archivo. Y aparece un número que, si ustedes ven, es un 1. Eso significa que este archivo no tiene ningún vínculo con nada, ni con nadie, ¿ya? Y después aparece el propietario y después aparece al grupo al cual pertenece. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a saltar los dos primeros comandos y vamos a lanzar un ls-i, ¿ya? Al lanzar un ls-i nos va a mostrar un número, ¿ya? Que ese numerito identifica lo que se llama un inodo, ¿ya? Que es como una especie de registro o índice que tiene este archivo, ¿ya? En este, digamos, bloque de disco duro que se le ha asignado, ¿ok? Eso significa que ese número es propio de este archivo .txt, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear un enlace físico, un ln archivo y vamos a poner archivo ln, ¿ok? ls-l, y vemos que hay dos archivos, ¿ya? Con distinto nombre, y ahora en vez de aparecer un 1 después de los permisos de este archivo, aparece un 2. Eso significa que este archivo responde a dos archivos, ¿ya? Vamos a agregarle texto, echo agregar texto, ¿a quién? Al archivo original, en este caso que es archivo.txt, cat archivo, y vemos que el texto se agregó, y ahora cat archivo ln, y vemos que prácticamente la información es como que se replica, ¿ya? En realidad es un archivo con dos nombres, ¿ya? Es algo un poco, a lo mejor un poco extraño de entender, ¿ya? Lo que yo haga en un archivo se replica en el otro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo lanzo de nuevo el ls-i, vamos a ver que su inodo es exactamente igual, ¿ya? De hecho, lo vamos a listar. Y fíjense, el inodo prácticamente es el mismo, ¿ya? Eso quiere decir que lo que yo haga en un archivo se va a replicar en el otro, ¿ya? Es un archivo con dos nombres. La diferencia está que si yo borro, por ejemplo, el archivo original, ¿ya? Sigo teniendo el archivo, el otro archivo. De hecho, ya no aparece el 2, aparece un 1, que este archivo ya no está vinculado con nada. Cat archivo txt-ln, y sigue teniendo su texto, ¿ok? Incluso más, debería seguir teniendo el mismo inodo, ¿ya? Ahora lo que vamos a crear es un enlace simbólico, ¿ya? Que funciona muy parecido, ln-s, para crear el enlace simbólico, el archivo, y el archivo que va a tener este enlace simbólico. Entonces le vamos a colocar lns, ¿ya? Y le damos un enter. Y ahora le decimos, listo el contenido, y veo que hay un archivo extra, ¿ya? Pero sigue habiendo una sola vinculación, ¿ya? Eso quiere decir que esto es como una especie de acceso directo, ¿ya? En el cual archivo.txt-lns apunta al archivo original, ¿ok? Vamos a lanzar un lsi, pero aquí los inodos son diferentes, ¿ok? ¿Qué quiere decir con esto? Que a diferencia del enlace físico, ese archivo tenía dos nombres, por decirlo así,
¿ya? Y lo que yo hacía uno en otro se replicaba en el mismo inodo. Por ende, si yo borraba uno, no iba a pasar absolutamente nada. El otro archivo se mantenía perfectamente. En este caso, cuando ocurre el borrado de uno de estos archivos que apunta al otro, se conoce como un enlace roto, ¿ya? Entonces, cat archivo txt ln tiene el texto que también tiene el archivo txt ln, eco, comillas, otra información, y para que no la borre la vamos a lanzar al archivo txt.ln, que es el archivo original. Cat archivo txt.ln, y veo que puedo agregarlo, pero también voy a consultar en el LNS y vemos que también hizo lo mismo. ¿Ok? Eco, vamos a agregar más información, para que no la reemplace, archivo, y se la vamos a mandar al archivo que apunta al archivo original. Y ahora vamos a revisar el archivo original y vemos que también hizo lo mismo, ¿ya? La diferencia está aquí, que como vieron el inodo es distinto. Eso quiere decir que si yo borro el archivo original, lo que ocurre es que tenemos esto, un archivo roto. Cat archivo LNS, y vemos que el archivo ya no puede ir a buscar la información, ¿cierto?, que contenía el archivo original. ¿Ok?